Bien, vamos a trabajar en esta oportunidad el instructivo para el segundo laboratorio del curso de hidráulica. El tema es flujo permanente en conductos a presión. Bien, el propósito de este laboratorio es aplicar y analizar la ecuación de la energía en un sistema de bombeo. En este caso vamos a analizarlo por partes, una parte en la succión y otra parte en la descarga. Después vamos a calcular las pérdidas primarias utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach y también vamos a utilizar el diagrama de Moody. También vamos a calcular las pérdidas secundarias o las pérdidas por los accesorios. Bien, algo muy importante es que vamos a comparar las curvas de performance de la bomba, o sea del catálogo del fabricante, con las obtenidas en el laboratorio. Bien, vamos, las notas de seguridad muy importantes es que al momento de ingresar al laboratorio debemos portar el protector y los zapatos de seguridad. Y también tener cuidado de los cables de alimentación de la energía eléctrica que suministra la electrobomba. También no subirse en todo caso a la estructura que soporta el tanque cisterna y el tanque elevado y de los demás componentes. Bien, entonces se recomienda no jugar también en el laboratorio y hacer caso de las recomendaciones del personal del laboratorio. Bien, vamos a trabajar ahora principalmente con los accesorios tanto de las tuberías de succión y la tubería de descarga. Entonces en la tubería de descarga los accesorios con los cuales vamos a trabajar, tenemos aquí la conexión para el manómetro. También tenemos dos bifurcaciones o T's en la descarga. También tenemos una válvula check. Bien, después tenemos la electrobomba Pentax modelo M100. En la succión tenemos el vacuómetro, tenemos un codo a 90 grados, tenemos una válvula de bola, una válvula de pie, ¿no? Y todo esto, también tenemos el tanque de cisterna. Bien, entonces algunos accesorios que estamos detallando aquí, podemos encontrar la válvula de pie, ¿no? En el tanque cisterna tenemos la válvula de bola de 1 pulgada, un codo de 90 grados también de 1 pulgada. Bien, tenemos los accesorios para la tubería de descarga. Podemos observar aquí las dos bifurcaciones o las dos T's y la válvula check también de 1 pulgada. Bien, el procedimiento experimental en este caso es parecido a lo que hemos trabajado en el laboratorio número 1, ¿no? Entonces vamos a detallar nuevamente. Vamos a abrir la válvula de retorno del agua del tanque cisterna y cerrar la misma cuando retornó todo el agua. Entonces inicialmente tenemos que asegurarnos que el agua esté en el tanque cisterna. Arrancar la bomba apretando el botón verde del tablero y mediante la válvula esférica de la tubería de descarga vamos a regular la presión del manómetro a distintas presiones, ¿no? Por ejemplo, inicialmente podemos trabajar con 1.3 bar. Después vamos a tomar la lectura del vacuómetro y para en este caso hacer los cálculos del caudal. Vamos a establecer como referencia dos alturas en el piezómetro y vamos a tomar con el cronómetro el tiempo necesario para en este caso poder calcular el caudal. Después parar la bomba con el botón rojo del tablero, y para la segunda lectura en este caso tenemos que repetir el procedimiento del primero al sexto. Bien, entonces para este segundo laboratorio vamos a tener tres puntos de referencia. Uno, el nivel del agua en el tanque, otro el vacuómetro y otro el manómetro. Cada uno vamos a tener los datos necesarios. Por ejemplo, para el tanque tendremos la presión atmosférica, una altura a nivel con referencia del nivel del piso y también la velocidad del fluido en el tanque.
Para este caso, nosotros sabemos que cuando es tanque abierto, las presiones se eliminan y también las velocidades para tanques se eliminan. Bien, en el vacuómetro vamos a encontrar también presión del vacuómetro, altura del vacuómetro y la velocidad del fluido en la succión. Bien, entonces el manómetro también vamos a encontrar la presión en el manómetro, que vamos a tomar esa lectura, la altura al manómetro y la velocidad del fluido en la tubería que está conectado al manómetro. Bien, vamos a entonces a iniciar en la aplicación de la ecuación de la energía del tanque hacia el vacuómetro. O sea, este va a ser nuestro primer análisis. Vamos a considerar las pérdidas primarias por fricción y las secundarias por accesorios y despejar la altura o carga de succión. Bien, entonces tenemos aquí la ecuación completa, la ecuación de la energía, en los cuales en uno que es tanque tenemos presión, altura y velocidad. Vamos a restar obviamente las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios, ambos en la succión. Y aquí tenemos la altura, ¿no?, de succión, la altura de succión o la altura estática de succión. En 2, que es el vacuómetro, también tendremos presión, altura y velocidad. Las variables que vamos a eliminar es la presión en el tanque, que es tanque abierto, y la velocidad también en el tanque. Bien, entonces despejamos la altura de succión y ya tenemos la ecuación para encontrar esta altura estática de succión. Bien, después vamos a hacer otro análisis entre el vacuómetro y el manómetro, entre 2 y 3. Entonces, también en el vacuómetro tendremos presión, altura y velocidad. Y también vamos a restar las pérdidas por fricción en la descarga y las pérdidas por accesorios en la descarga. Y aquí vamos a sumar la altura estática de descarga. Bien, y esto va a ser igual a lo que vamos a encontrar en el punto 3, presión, altura y velocidad. Bien, también el otro análisis que vamos a realizar va a ser entre el nivel del fluido en el tanque y el manómetro. De la misma forma tendremos en uno el tanque, presión, altura y velocidad. Restaremos las pérdidas por fricción totales, ¿no?, de toda la tubería, tanto en la succión y la descarga, menos también vamos a restar las pérdidas por accesorios, en este caso completo, de toda la tubería, tanto de succión como de descarga, más la altura estática de descarga. Bien, esto va a ser igual a lo que vamos a encontrar en 3, presión, altura y velocidad. Bien, entonces algo nuevo para nosotros va a ser el cálculo de las pérdidas por fricción. Entonces, para calcular las pérdidas por fricción, básicamente en las tuberías, vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, esta ecuación nos dice que las pérdidas por fricción es igual a un coeficiente de fricción a la vez multiplicado por la longitud entre el diámetro, a la vez multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, para calcular las pérdidas por fricción, o perdón, en este caso el coeficiente de fricción, F, vamos a utilizar el diagrama de Moody, que más adelante vamos a explicar cómo encontrar este coeficiente de fricción. Y el otro cálculo va a ser el cálculo de las pérdidas secundarias. Bien, entonces estas pérdidas secundarias va a ser igual a la suma de los coeficientes de cada accesorio, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una sumatoria o un valor de todos los del total de todos los coeficientes multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Bien, entonces también nosotros vamos a tener como dato la temperatura del agua. Entonces, con esa temperatura del fluido del agua vamos a encontrar
en este caso la viscosidad cinemática del agua, bien, a distintas temperaturas. Vamos a necesitar entonces este cuadro. También vamos a necesitar encontrar la rugosidad del material, en este caso de material de PVC o plástico, de acuerdo, en las unidades de metro. Después vamos a necesitar utilizar el diagrama de Moody con el fin de poder encontrar el coeficiente de fricción. Bien, entonces vamos a utilizar este diagrama de Moody, en los cuales observamos que aquí, que en el eje horizontal tenemos el número de Reynolds. Entonces previamente tenemos que calcular el número de Reynolds. Entonces tenemos aquí la ecuación. El número de Reynolds va a ser la velocidad del fluido por el diámetro entre la viscosidad. Bien, entonces aquí tenemos el número de Reynolds de 10 al cubo, ¿no? Acá tenemos 10 a la cuarta, 10 a la quinta, ¿no? Acá por ejemplo 10 al cubo será 1000. 10 al cubo por 2, 2000. 3000, 4000, 5000. 10 a la cuarta será 10000, ¿no? Por 2 será 20.000, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí un amplio rango en este caso del número de Reynolds. Bien, aquí vamos a encontrar las curvas. Estas curvas, cada uno de ellos representa pues la rugosidad absoluta, la rugosidad del material entre el diámetro también del tubo. Entonces trabajaremos con una curva de acuerdo al dato que nos salga, y la unión, en este caso, de la curva con la línea vertical del número de Reynolds, determinaremos un punto, ¿no? Entonces a partir de ese punto trazaremos una línea horizontal y encontraremos el coeficiente de fricción que tenemos en este eje vertical. Entonces este coeficiente de fricción vamos a utilizar en la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular las pérdidas por fricción. Bien, entonces ahora las pérdidas secundarias se dan principalmente para los accesorios. Tenemos aquí la fórmula que ya hemos analizado. Entonces lo que vamos a necesitar es calcular principalmente este coeficiente de pérdidas, ¿no?, por accesorios, ¿no?, o coeficiente de resistencia de cada accesorio. Bien, entonces sabemos que cada accesorio tiene pues una geometría, una forma en el cual pues va a ejercer en todo caso una restricción al paso del fluido. Entonces vamos a encontrar pérdidas por fricción en estos accesorios. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, o vamos a necesitar esta tabla o este cuadro en los cuales tenemos distintas válvulas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la válvula esférica, uniones roscado o uniones compridas. Para nuestro caso en el laboratorio vamos a trabajar con unión roscada. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el dato del coeficiente de pérdidas por fricción o resistencia por los accesorios? Tenemos aquí el diámetro. Por ejemplo, acá es 2, ¿no? O 1, 2, 3, 4. Este diámetro es en centímetros. Acá nos dice que el diámetro es nominal y se mide en centímetros. Y tenemos aquí una curva. Trazaremos pues de acuerdo al diámetro una línea vertical hasta la curva y después una línea horizontal, y encontraremos las pérdidas por fricción. En este caso principalmente por accesorios. Para este caso sería de la válvula esférica, ¿no? Entonces así tenemos distintos accesorios en los cuales lo que vamos a utilizar, por ejemplo, es la válvula de pie, ¿no? Para la válvula de pie tenemos acá un valor, ¿no? Esta válvula de pie para diámetros entre 2.5 y 65 centímetros, ¿no? Tenemos acá el valor de un coeficiente que es igual a 0.8. Para la válvula check también tenemos acá las medidas en centímetros del diámetro, y aquí tendremos el coeficiente de la válvula check, ¿no?, en función a esta curva. Bien, tenemos acá los codos parecidos, no hay problema. Codos también con unión roscado o uniones compridas, pero para nuestro caso son uniones roscados. Es codo regular,
¿no? Con uniones roscados a 90 grados. También tenemos aquí el diámetro y el coeficiente de fricción a este lado. Bien, también tenemos las bifurcaciones, ¿no? En todo caso, estas bifurcaciones también tenemos en centímetros el diámetro, tenemos acá la curva y el coeficiente. ¿Cómo vamos a encontrar este coeficiente? Bien, vamos a necesitar este cuadro, en los cuales vamos a de forma similar en el laboratorio número 1 vamos a regular el manómetro y vamos a tomar lectura de la presión en el vacuómetro y medir la diferencia de alturas en el piezómetro y el tiempo que llega a esa entre esos dos puntos. Esto obviamente para calcular el caudal. Tenemos aquí la curva, en este caso del catálogo del fabricante, ¿no? Para nuestra bomba CM100 esta es la curva, ¿no? Entonces tenemos aquí el caudal en litros por minuto. Entonces para nuestro gráfico ahora vamos a pasar el caudal a litros por minuto. Aquí tenemos la altura estática total en metros, ¿de acuerdo? Entonces uno de los trabajos va a ser comparar los resultados del laboratorio 1, la curva que hemos encontrado y también la curva que vamos a encontrar en el laboratorio número 2, compararlo con esta curva del catálogo de la bomba modelo CM100. Bien, entonces esto sería el instructivo para el laboratorio número 2. Bien, entonces vamos a detallar ahora, en este caso vamos a trabajar con la guía de prácticas. Bien, entonces la guía de prácticas vamos a encontrar principalmente en el procedimiento experimental. Parte de ello ya hemos detallado en las diapositivas anteriores. Procedimiento también hemos detallado. También este cuadro es de la toma de los datos, que también ya lo conocemos. A partir de ahora vamos a necesitar algunos datos que vamos a tomar en el laboratorio. Por ejemplo, el diámetro de la tubería en metros, ¿de acuerdo? La longitud de la tubería de la succión y la longitud de la tubería en la descarga, que también vamos a necesitar estos datos. La altura, ¿no? En este caso al nivel del tanque en el tanque cisterna, que sería Z1, al piezómetro Z2 y al manómetro Z3. Bien, también vamos a tomar los datos de tablas o gráficos a una temperatura determinada del agua, que esto vamos a dar los datos, ¿no? Para los distintos grupos van a ser distintas temperaturas. Entonces vamos a encontrar el peso específico del agua a esa temperatura, también la viscosidad cinemática del agua a esa temperatura y también, bueno, la rugosidad absoluta para tubería de PVC del cuadro que hemos visto en las diapositivas, también que va a ser necesario. Bien, también en la succión vamos a trabajar con estos tres accesorios. Y en los gráficos que hemos detallado vamos a necesitar los coeficientes, ¿no? Por cada accesorio, ¿no? Entonces estos coeficientes lo vamos a tomar o sacar los datos y colocar los datos aquí, y la suma total obviamente va a ser la sumatoria de los coeficientes por accesorios en la tubería de succión. También vamos a trabajar con los coeficientes de los accesorios en la tubería de descarga. En este caso, una válvula check y dos bifurcaciones o dos T's. Bien, después vamos a necesitar calcular las presiones, los caudales y las velocidades. Con los datos que ya tenemos, vamos a encontrar la presión en el vacuómetro, o en todo caso pasar de bar a kilogramo fuerza sobre metro al cuadrado, para estas 4 lecturas que vamos a tener. Lo mismo en el manómetro, tenemos que pasar la presión a kilogramo fuerza sobre metro al cuadrado. Después el caudal también es necesario calcular
Inicialmente calcularemos en metros cúbicos por segundo para estas 4 lecturas, y caudal entre área encontramos la velocidad, ¿no? Para estas 4 lecturas también la velocidad, y finalmente el caudal es necesario pasarlo a estas unidades litros por minuto. Bien, otra parte que vamos a necesitar va a ser el cálculo de las pérdidas primarias y secundarias en la succión y descarga. Para ello va a ser necesario encontrar la rugosidad relativa, ¿no? Esta rugosidad relativa obviamente lo vamos a necesitar para encontrar el coeficiente de fricción en el diagrama de Moody. Entonces va a ser necesario encontrar o calcular el número de Reynolds. Entonces este número de Reynolds es igual a la velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Entonces esta viscosidad cinemática ya hemos encontrado como dato a la temperatura del agua, el diámetro también ya conocemos, y la velocidad para cada punto o para cada dato también conocemos la velocidad. Entonces vamos a encontrar el número de Reynolds para cada dato, en todo caso 1, 2, 3 y 4. Entonces con este número de Reynolds y con la rugosidad relativa vamos a ingresar al diagrama de Moody para encontrar el coeficiente de fricción para cada uno de ellos, y con ello ya en la succión podemos nosotros encontrar las pérdidas primarias utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, y después también ya vamos a poder calcular las pérdidas secundarias, de acuerdo, utilizando la ecuación para encontrar las pérdidas en los accesorios, de acuerdo. Entonces como ya tenemos prácticamente los coeficientes de todos los accesorios, vamos a poder trabajar con la fórmula. Las pérdidas totales simplemente será la suma de estas dos pérdidas, las pérdidas totales en la succión. Lo mismo trabajaremos en la tubería de descarga. Calcularemos las pérdidas primarias en la descarga utilizando la ecuación de Darcy, y las pérdidas secundarias también utilizando la fórmula para encontrar las pérdidas por los accesorios. Obviamente ya tenemos también el coeficiente de los accesorios. Sumamos los dos y encontraremos las pérdidas totales en la descarga. Después tenemos aquí otro cuadro donde vamos a calcular las cargas en la succión y la carga en la tubería de descarga, y después lo sumamos simplemente para encontrar el total. Entonces como ya hemos encontrado o hemos despejado la altura de succión, ¿no?, entre los puntos 1 y 2, previamente hemos hecho un análisis con la ecuación de la energía entre 1 y 2, ya tenemos la fórmula. Entonces la fórmula va a estar en función de la presión, de la velocidad, la altura y las pérdidas. Entonces todos esos datos reemplazamos y vamos a encontrar la altura de succión, ¿no?, la altura estática de succión. Lo mismo será en la descarga, que también hemos analizado según la ecuación de la energía entre 2 y 3. Ya tenemos la fórmula. Entonces vamos a encontrar la altura estática de descarga para estos 4 puntos o 4 datos, y sumado ambos encontraremos la suma de las cargas, ¿no?, también para los 4 datos. Entonces vamos a encontrar aquí otro, de acuerdo al análisis de la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 3, vamos a encontrar la carga total de la bomba. También va a estar en función de las presiones, velocidades, alturas y también las pérdidas. Entonces vamos a encontrar la altura estática total. Entonces vamos a trabajar o graficar. Primeramente recomendamos trabajar en papel milimetrado, calcular o encontrar la curva estática versus caudal, en este caso altura en metros y caudal en litros por minuto. Primeramente pedimos los datos obtenidos en el primer laboratorio, ¿ya? Entonces vamos a compararlo con la curva de catálogo de la bomba CM100. Entonces vamos a encontrar dos curvas, uno del catálogo y otro lo que hemos encontrado en el primer laboratorio. Ahora también para este segundo laboratorio vamos a encontrar otra curva, va a ser la misma, ¿no?, la curva estática en metros versus caudal litros por minuto.
Pero en este segundo laboratorio ya va a ser distinta la curva, puesto que estamos incluyendo las pérdidas por fricción. Bien, entonces es muy importante colocar bien las conclusiones y recomendaciones que ustedes han llegado en esta práctica. Bien, entonces esto sería el instructivo para este segundo laboratorio. Muy bien, muchísimas gracias por la atención prestada.